Bueno, pues quiero daros a todos la bienvenida a la mesa redonda sobre el mercado de las tecnologías de la traducción. Esta es la última mesa de una serie fabulosa que hemos estado haciendo desde el inicio del mes de octubre y estamos muy contentos porque la iniciativa ha tenido muy buena acogida en mesas como la de didáctica, las perspectivas de futuro, la investigación, hemos hablado también de tecnologías del catalán y ahora esta mesa sobre el mercado. En todas las mesas han surgido ideas y temas muy interesantes que, como muchos de vosotros sabréis, se van a publicar en los vídeos en el próximo dossier de Traumática, que celebra ese 20 aniversario, y en una serie de artículos en las que vamos a recoger las principales ideas con algún marco teórico que nos ayude a reflexionar sobre los diferentes temas que han ido surgiendo. Además, bueno, quizá también lo habéis visto porque se ha publicado en Twitter, Traumática tiene un excelente regalo de cumpleaños y es que ha subido el índice al primer cuartil del índice de SJR. Para los que esto sí tiene bastante relevancia para los que estamos en el mundo académico, quizá para el mundo profesional tiene menos, pero bueno, este índice lo que nos dice es que es una revista que está en muy buena forma, que goza de una salud estupenda en sus 20 años de existencia y bueno, como os decía, es un regalo fabuloso, ¿no? Por último, desde el punto de vista más organizativo, tenéis el chat abierto, ¿vale? Cualquier persona participante en el Zoom podéis ir haciendo preguntas o comentarios al hilo de lo que va surgiendo. Yo las voy a ir recogiendo y al final dejaremos media hora aproximadamente para una especie de debate abierto, comentarios. Entonces, bueno, en cualquier momento, no hace falta que esperéis hacia el final, en cualquier momento podéis poner un comentario, una nota o una pregunta para los ponentes, ¿vale? Y con eso, Manuel, te doy paso para que nos presentes ya a los participantes de la mesa. Muy bien, pues muchas gracias, Celia. Gracias, bueno, a ti por esta introducción y también al resto del equipo de la revista, que hoy se cierra este ciclo de mesas y bueno, ha sido posible esta celebración de los 20 años. Y otro regalo que tenemos es el plantel de invitados de hoy, que bueno, eh, casi huelgan las presentaciones, ahora les voy a pedir que se presenten ellos brevemente. Pero bueno, voy por el orden en el que me aparecen en pantalla, que coincide casi con el alfabético: Carla Parra Escarpín, José Palomares, Juanjo Arevalillo y Daniel Marín. Están en latitudes diferentes, no solo geográficas, sino también tecnológicas, que es de lo que hemos venido a hablar aquí hoy, de tecnología. Y hoy un poco el hilo conductor que pretende complementar esas mesas anteriores sobre investigación, didáctica y catalán. Se me queda una, ¿no? Han sido cuatro, no, tres, cuatro. Hoy nos vamos a centrar en la perspectiva más del mercado. Hemos procurado elegir puntos de vista complementarios también, que nos den su visión desde las instituciones, en el caso de Daniel Marín, o desde el ámbito más comercial, en el caso de José, Juanjo o Carla, desde grandes empresas multinacionales conocidas por todos, como de otras empresas quizás no de tantísima entidad, pero sí igualmente punteras, como en el caso de Hermes Servicios Lingüísticos. Si os parece, como teníamos previsto, os voy a pedir, en lugar de leer yo vuestra extensísima biografía y currículum, os voy a pedir que seáis vosotros mismos quienes os presentéis. Si os parece, seguimos ese orden: Carla en primer lugar, José, luego Juanjo y finalmente Daniel, hoy por orden alfabético rigurosamente. Y bueno, contadnos, aunque ya lo sepamos, yo además he tenido la suerte de compartir experiencias profesionales con todos vosotros y hoy sigo aprendiendo de todos vosotros. Así que os ruego eso, pues que destaquéis alguna nota biográfica que consideréis relevante y que nos contéis dónde estáis ahora eh, y a qué os dedicáis. Así que, Carla, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel, por la introducción. Bueno, pues como sabéis, soy Carla, soy de Zaragoza, mañica de nacimiento, pero vivo en Dublín. Estudié traducción, interpretación y lingüística computacional en la Pompeu Fabra en Barcelona, hace ya unos cuantos años.
Y me picó el gusanillo de la traducción automática ya en aquel entonces, y empecé a trabajar en traducción automática basada en reglas, que es algo que ahora ya casi que se olvida. Todavía hay algún grupo de investigación en España, por ejemplo, que trabaja en eso, ¿no? Y después de trabajar como traductora en una agencia de Zaragoza pequeñita, decidí embarcarme en investigación de lingüística computacional, infraestructuras lingüísticas, y luego hacer un doctorado en traducción automática. Y eso me llevó a la Universidad de Bergen en Noruega con una beca Marie Curie. De allí volví a España a trabajar con Juanjo en Hermes como postdoc con otra beca Marie Curie, donde estuvimos haciendo investigación aplicada y el impacto que tenía en aquel entonces lo que era traducción automática estadística en los traductores profesionales. Y de ahí ya me fui a Dublín a seguir trabajando en investigación aplicada, factores humanos de la traducción automática, pero centrándome en otros tipos de usuarios como profesionales del mundo médico, médicos que necesitan publicar en inglés y que a lo mejor utilizan un traductor automático, o traducción automática en una situación como una crisis humanitaria. Y después de eso me surgió la oportunidad de trabajar en Ambabel, que es una startup portuguesa que se dedica a la traducción automática para facilitar lo que es el soporte del apoyo al cliente de empresas. Se traducen automáticamente chats. A veces estás hablando con una persona y tú crees que estás hablando en español, en realidad hay un traductor automático en medio. Y también los tickets que se envían por correo electrónico. Y con la pandemia volví a Dublín y me uní a otra empresa, otra startup pequeñita que se llamaba Iconic, que se dedicaba a traducción automática especializada. RWS nos compró, después RWS compró SDL y se convirtió en una superagencia de traducción, y ahora soy gestora de proyectos de investigación dirijo un equipo de ingenieros que entrenan motores de traducción automática neuronal para todos los clientes de RWS y de Language Weaver, que es la división donde yo estoy. Eso es un poco el resumen. Bueno, pues muchas gracias, Carla. José, que nos habla desde California, le hemos hecho madrugar hoy. Con mucho gusto. Sarna con gusto no pica. De hecho, no sabes lo que se agradece hablar en castellano para variar. Ya te lo digo. De entrada, cada vez que voy a abrir la boca, digo, me va a salir algo en inglés, pero no. Me gusta la sensación. Bueno, yo soy José, soy de Barcelona, vivo ahora en Estados Unidos básicamente me trajo aquí el trabajo, no tengo más excusas. Y básicamente, bueno, estudié traducción en la Autónoma de Barcelona. Y ya desde muy temprano, pues debo decir que me picó mucho el gusanillo de todo lo que sonaba a tradumática o todo lo que era informática aplicada a la traducción, todo lo que fuesen herramientas. Y tuve el placerazo de ser parte del primer curso de máster de traumática que se hizo, y luego más adelante pues me quedé un poquito más porque le cogí el gustillo a dar algunas clases y vamos, llegué hasta el punto en el que alguien me dijo, hey, Pilar me dijo, Pilar Sánchez, que conocéis, me dijo, hey, ¿por qué no? Tú vas a hacer doctorado también. Y ahí sí que me di cuenta y dije, es que me gusta demasiado el dinero. Y así es que empecé a tirar más hacia cosas de mercado, y creo que así hemos acabado hoy. Yo me hice traductor técnico. En la carrera conocí a Olga Torres, que también puede ser que conozcáis, y cometió el error o el drama para mí de que en una clase me dijo, oye, hay gente que se gana la vida gestionando proyectos de localización. Y dije, ¿qué es eso exactamente de la localización? Y me sonó como muy familiar y dije, coño, pues yo quizás no soy el mejor traductor del mundo, pero en manejar cosillas así quizás sí que puedo triunfar. Y ahí me enfoqué a aprender herramientas de traducción, me enfoqué a encontrar trabajos donde los pudiese aplicar, desde gestor de proyectos a testeador, a ingeniero de localización durante muchísimos años. Y con ese, sobre todo con la beta, mientras seguía siendo un traductor, tenía esa ventaja del lado tecnológico, digamos. Con la beta de la ingeniería de localización acabé montando un negocio de consultoría de localización que no funcionan tan bien como la gente cree, pero de vez en cuando das un pelotazo. Y el mío no fue un pelotazo, pero me compró una empresa americana. Me dijeron, hey, ¿por qué no te vienes aquí? Los clientes con los que trabajas están aquí, ¿qué te parece la experiencia? Y de eso hace pues 10 años o 11 años que estoy en California dando vueltas alrededor de San Francisco. Esos últimos 10 años han sido diferentes. He estado muy centrado en ser el jefe de tecnología de un proveedor de servicios lingüísticos durante buena parte de 7, 8 años de mi tiempo aquí.
donde básicamente hacía de todo, montar soluciones, implementar soluciones, gestionar programas, montar servicios, todo lo que tuviese que ver con tecnología para el mercado. Y los últimos 4 años he estado en el lado del cliente, pensé, si puedes estar trabajando con toda esta gente y a través de la tecnología cambiar tantas cosas, ¿qué no podremos conseguir si nos centramos en un cliente solo y en hacer que sean pues súper eficientes, ¿no? Aquello de más ir a lo profundo que a lo amplio, ¿no? Y nada, y ahí sigo. Estoy en una empresa que se llama Coupa, que mucha gente no conoce. Es un software para grandes empresas para gestionar cómo manejan dinero arriba y abajo. Y es súper divertido, la verdad. Gracias además a eso, pues supongo que cae uno por aquí, porque hemos visto mucho mercado. Pues muchas gracias, José. Juanjo Arevalillo, que también sabe mucho de localización. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a la revista Traumática por esta invitación, que bueno, llevo en el grupo Traumática directa o indirectamente del año 2002, con lo cual también es mi 20º aniversario, ¿no?, con ellos. Y además que son un ejemplo de una de las cosas que yo siempre potencio mucho, de que se oiga al sector dentro de la universidad, que por desgracia no es tan habitual como algunos creen. Pues este es un claro ejemplo de lo contrario, de lo positivo. Bueno, yo probablemente os gano en edad a todos, no la voy a decir, pero llevo en este sector cerca de 40 años. Entonces, yo he tenido el privilegio, digamos, si es que se puede llamar privilegio, de vivir la vida antes de Windows, ¿no?, con el DOS y esas cosas. Entonces, claro, he sufrido toda la evolución tecnológica del sector en mis carnes. Yo estudié filología inglesa en la Universidad Complutense de Madrid, porque entonces eso de licenciatura, entonces, de traducción que surgió después no existía. Pero sí existía y sigue existiendo, creo, un máster en la Complutense, eso Manuel nos lo podrá confirmar mejor, de traducción especializada. Entonces, en el Instituto de Lenguas Modernas y Traductores de allí, me apunté a él y entonces ya sospechaba que el gusanillo de la traducción lo tenía ya dentro, pero ahí ya se desarrolló del todo, ¿no? Se convirtió en una boa constrictor directamente. Entonces, tuve la suerte en ese momento de empezar a trabajar como contable, que sabía contabilidad y esas cosas, en una empresa tecnológica. Entonces era Digital Equipment Corporation, que ahora es Hewlett Packard, y tuve la enorme suerte de que se abrió un hueco para un departamento que se llamaba Local Engineering Group, ¿no? Me sonó bien aquello, me enteré de qué iba y me enteré que era para traducir software. Entonces metí la cabeza ahí, en el grupo, y empezamos a localizar sin saber que estábamos localizando. Pues la palabra de localización todavía no había aparecido siquiera. Pronto aparece, nos enteramos de que estamos localizando, y en el año 1992 esta empresa empieza, por la primera, digamos, crisis del sector informático, necesita despedir a los puestos indirectos, es decir, los que no generaban ingresos, que era mi caso. Nos despidieron con una indemnización estratosférica, afortunadamente, ya el salario era estratosférico entonces, era una organización muy distinta a la de IBM, ¿no? Podríamos decir que dentro de lo que se puede decir de una empresa estadounidense, era una empresa de izquierdas, por así, para entendernos, con una organización muy, muy horizontal en vez de vertical. Para mí no era una empresa, fue la empresa que nos marcó. Todos los que estuvimos ahí salimos con una mentalidad muy distinta, pero me obligaron a convertirme en empresa, porque me pusieron patitas en la calle con la liquidación, pero decían, seguimos necesitando lo que estáis haciendo, pero desde fuera. Desde fuera se triplicó mis ingresos respecto a entonces, pero no sabía yo dónde me metía, una responsabilidad bestial. Entonces ahí creamos otra persona y yo, Hermes Traducciones y Servicios Lingüísticos, ya hace 30 años. Ya hablábamos de servicios lingüísticos, fuimos innovadores. Mis amigos se cachondeaban de mí con lo de servicios lingüísticos, como podéis imaginar, pero fuimos precursores con esa terminología. Empezamos ya a trabajar para ellos y no nos pusieron ninguna pega para traducir incluso para su competencia, con lo cual empezamos a crecer y cuando me quise dar cuenta éramos 35 personas. Mientras tanto, en el año 2000, igual que a José le intentó liar Olga y Pilar, a mí también me liaron desde Málaga, en concreto Gloria Corpas. Y me hizo ver que tenía que dar clase. Bueno, empecé a dar clase
y años después me dio incluso para hacer el doctorado y yo lo hice y todo, casi sin darme cuenta, apurado al final porque tenía que llegar a un plazo en el cual si no lo hacía, entraba en otro ciclo que era mucho más complicado y bueno, a la par, pues he estado dando y sigo dando clases en distintas universidades españolas y alguna internacional y precisamente también me metí en más líos de asociacionismo, soy presidente de una de las asociaciones españolas de empresas de traducción y presido un comité de UNE, donde el comité español que trabaja con el Comité ISO Internacional, algunas personas más que están por aquí también trabajan del grupo Traumática en ello, y somos los que damos la lata con las normas como la ISO 17100, que las creamos, las elaboramos, etcétera, etcétera. Y hasta aquí. Es decir, que estoy metido en muchos frentes. He sido traductorcillo de gracia al principio, autónomo, ¿no? Luego, a la vez, traductor en una empresa. Ahora, digamos que vendo traducciones, para así decirlo, los servicios de traducción. Y también estoy metido en la universidad, con lo cual, bueno, me permite una visión a veces un poquito más amplia de lo que pueda estar pasando y de lo que pueda volver a pasar, de un lado y del de otro. Gracias. Muy bien, Juanjo. Bueno, no os aburrís, ¿eh? Vaya vida tan interesante. Bueno, pues de la J aragonesa de Carle, pasando por la J de José y Juanjo, volvemos a la D de Daniel, queridísimo Daniel, que fue, pues yo tuve la suerte de ser profe de él y ahora, desde hace muchos años ya, es mi maestro en tantísimas cosas. No creo. Daniel trabaja en las instituciones y bueno, pues también queríamos tener esa voz aquí hoy, ¿no? Así que te ruego que te presentes y nos cuentes. Muchas gracias, Manuel, y gracias también por contar conmigo en esta mesa. Y bueno, nada, empezaría por decir que también soy mañico, soy de Zaragoza, así que como eso siempre me hace ilusión, pues nada. Y nada, yo soy de formación, soy filólogo, pero la verdad es que siempre he trabajado en la industria de la localización. Y el primer trabajo que tuve, que me dieron, no sé si por suerte o por lo que fuera, fue en una empresa de informática en Francia que tenía que localizar su software hace 20 años. Y ahí empecé. Y desde ahí, bueno, pues cambié a freelance, luego trabajé como gestor de proyectos de localización en Madrid y desde hace 10, 12 años trabajo en las instituciones. He trabajado en diferentes periodos en el Centro de Traducción para los órganos de la Unión Europea, que es donde trabajo ahora. Y bueno, en el primer periodo fui parte del equipo de herramientas de traducción, así que era más ligado al tema de hoy, creo, a la tradumática. Luego estuve 2 años en Ginebra trabajando en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como tecnólogo de la traducción, así que también relacionado con bueno, pues sistemas de gestión de traducción, herramientas, traducción automática. Y estos últimos años, bueno, desde el 2018, así que ya casi 5 años, volví al centro de traducción en Luxemburgo y me dedico a la traducción automática, sobre todo gestiono o coordino el equipo de traducción automática. Hacemos otras cosas, además, desarrollamos otras soluciones. Casi todo el tiempo lo dedicamos a la traducción automática porque desarrollamos nuestros propios motores, los implementamos, los entrenamos, los evaluamos y los desplegamos internamente. Y bueno, luego hacemos más cosas, ¿no? Evaluamos la calidad, estamos en proyectos de estimación automática de la calidad, que creo que es una cosa que, por ejemplo, ha hecho Unbabel durante unos años, probablemente sigue haciéndolo. Y bueno, hacemos otras cosas como soluciones para resúmenes automáticos, bueno, diferentes soluciones. Un poco, la sección se llama Soluciones Lingüísticas Avanzadas, que suena igual un poco demasiado grande, pero realmente trabajamos en todos esos proyectos donde ahora bueno, pues hay bastante interés para mejorar la eficiencia de los procesos, para reducir el esfuerzo de los posteditores, en fin, para reducir también los costes, es normal, incluso en las instituciones. Y básicamente es eso lo que hago. Así que, bueno, luego creo que en el mundo institucional es un poco diferente quizá el mercado privado, pero la importancia de las tecnologías de la traducción ahora creo que ha crecido mucho en los últimos años. Hay una proliferación de grupos de trabajo sobre tecnologías de la traducción y esa es parte también de nuestro trabajo y de lo que hago
diariamente, que es colaborar con otras instituciones, con otras agencias de la Unión Europea para proyectos en que tenemos soluciones comunes o necesidades comunes. Así que es más o menos. Muy bien, Daniel. El planteamiento de este ciclo de mesas y del dossier 20º aniversario de Tradomática es un poco preguntarnos dónde estamos, hacia dónde vamos, pero también de dónde venimos, qué ha pasado en esos 20 años. No hace falta que digáis vuestra edad, Juanjo, pero sí que me gustaría empezar por mirar hacia atrás, antes de quizás hablar un poco del presente. ¿Qué pensáis? ¿Cuáles han sido o cuál ha sido el hito que se os viene a la cabeza, que más destacaríais de la corta vida de la tradumática, de las tecnologías de la traducción y aledaños? ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza, o en vuestra experiencia personal, qué hecho relevante destacaríais? Podéis, por supuesto, seguir el orden que queráis, no necesariamente tenemos que repetir el mismo. Bueno, yo antes de que lo diga Daniel, yo creo que voy a tirar por, sin duda alguna, traducción automática y traducción automática neural en concreto. Creo que es de todas las cosas, todas las tecnologías que hemos tenido, la que ha sido realmente un cambio de paradigma, la que te ha hecho replantearte todo lo que estabas haciendo, en muchos casos escoger la carrera que tenías, hacer así un burruñillo y tirarlo fuera, y decir, venga, vamos a empezar de nuevo, sobre todo con traducción automática. Lo siento, sé que mucho tiempo se ha dedicado en esta mesa redonda a construir traducción automática, que luego no lo tiras todo, pero sí, la traducción automática neural, para mí se ha convertido en un servicio que se usa, en una cosa que, aunque no se entienda bien, se tiene que estar interesado y se tiene que seguir. Y bueno, y ahora mismo estamos en plena curva otra vez de ascenso vertiginoso hacia que se use en un montón de ámbitos, a que mejore a pasos agigantados, a que estemos mirando cómo calcular la calidad automáticamente. No sé, para mí, claramente, si tengo que elegir una, traducción automática neural. Bueno, yo, si no os importa, yo por cuestiones de edad también me voy más atrás. Porque claro, si tenemos en cuenta que los traductores antes trabajábamos con una máquina de escribir y el Tipex, primero la aparición de algo tan simple como la máquina de escribir electrónica, pero para mí hay un paso fundamental que se produce en el último tercio del pasado siglo, que es la aparición del ordenador portátil de IBM. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, poco a poco, todo se empieza a digitalizar, muy poco a poco, y surge una necesidad en las empresas de informática, las multinacionales, de generar muchos contenidos de manuales y además muchas actualizaciones. Ese es el germen de las futuras memorias de traducción, pero que en un principio se dedican solo a lo que aparece en ese momento, que tampoco ellos sabían que había aparecido, que era la localización. Primero de software, las páginas web vino mucho después. Entonces, esa necesidad interna que tenían dio lugar a la aparición de las memorias de traducción, primero para consumo interno, sobre todo en IBM, ¿no? Tenemos en cuenta que IBM en Barcelona, solo en Barcelona, tenía cerca de 200 traductores. Con eso se dice todo. Entonces aparecieron las memorias, consiguieron reaprovechar lo que ya tenían hecho más o menos, además con una solidez bastante importante. Digamos, la primera memoria que yo recuerdo, incluso antes que Trados, de mayor solidez fue el Translation Manager 2, ¿no? que incluso se ejecutaba en su propia OS2, que luego pasó a Windows y no funcionaba tan bien como en OS2, ¿no? Bien, digamos que todo vino gracias a esa disponibilidad de todo el mundo ya en su casa de un ordenador, y en las empresas, por supuesto, que facilitó el paso de lo impreso a lo digital. Claro, en la localización al principio todo estaba orientado, las memorias, a la localización, pero en el momento que empieza a disponerse ya de mucho más digitalizado que impreso, se traspasa desde el mundo de la localización ya a la traducción en general. Y ya se empiezan a utilizar las memorias prácticamente en todo, incluso a veces se utilizan muy mal. Poco a poco empezamos a utilizar una tecnología importada casi de otros sectores, quitando este propio de la memoria de traducción, que se puede usar en otras cosas, pero aparece ya con la programación orientada a objetos, aparece las principales
herramientas específicas de localización como podía ser Pasolo, Catalyst, este tipo de aplicaciones. A partir de ella se dan cuenta todos de que se necesita algo más, se necesita gestionar esos proyectos. Poco a poco a las herramientas de TAO se les van poniendo modulitos que te permiten gestionar, algunas empiezan a crecer mucho y ya pasan de la TAO al PMS, ¿no? Al Project Management System. Después se le añade una T al principio de Translation y después dice, no, necesitamos algo más. ¿Y qué es ese más? Intentar controlar todo desde una aplicación. Y ya tenemos las Business Translation Project Management Systems, que es más o menos lo que tenemos ahora. Entonces, se produce una evolución enorme y para completarlo, efectivamente, la evolución, si no revolución, de traducción automática que pasa de esos sistemas antiguos que mencionaba Carla, basados en reglas y después estadísticos, a híbridos incluso, hasta la auténtica revolución que es la neuronal actual, ¿no? Todo eso nos ha permitido cambiar el perfil del traductor, de ese traductor aislado que había antes, rodeado de libros, ¿no? La típica ratilla de biblioteca, a una ventana de Internet muy amplia de colaboración, de redes sociales, de recursos por todos lados, hasta tal punto que incluso ahora los clientes ya no piden traductores, piden lingüistas. ¿Por qué? Porque somos capaces de proporcionar muchos otros servicios, por ejemplo, nuevos servicios de datos relacionados con la inteligencia artificial y demás, pero eso yo supongo que vendrá después. Con lo cual, resumiendo para mí, el cambio fundamental se produce hace mucho tiempo con la aparición del IBM PC, que supone una revolución porque permite el acceso a la informática del usuario prácticamente paso a paso, no solo de empresas, sino también de personas en su casa. Bueno, ahí tenemos indudablemente dos hitos, ¿no? Casi al principio y el otro ya que invade el presente, ¿no? Empezando por la neuronal que mencionaba José y Juanjo, que se remontaba al ordenador personal, ¿no? Al personal computer de IBM. ¿Qué pensáis, Daniel y Carla? ¿Recalcaríais alguno de esos dos? ¿Destacaríais algún otro? ¿Matizaríais lo que comentan José y Juanjo? Bueno, como quieras, sí, solo por enlazar con las dos ideas precisamente, porque es verdad que en mi caso trabajando en traducción automática es un poco incluso la respuesta fácil, porque me ha cambiado también mi vida esa tecnología y ahora me dedico solo a eso cuando antes hacía otras cosas. Así que bueno, es un poco, sí, para mí es evidente. Pero luego yo creo que para mí el gran cambio, el gran hito ha sido realmente pasar de los formatos antiguos donde se hacían las traducciones en Word o directamente en el formato que fuera, a pasar a un formato específico de localización que ha permitido que luego pudiéramos explotar los datos de una forma eficiente. Es decir, que hemos pasado pues, de esos Word donde se hacían las traducciones con el plugin, o ni siquiera con eso, y hemos pasado a formatos como TMX o XLIF, que es lo que ahora realmente nos está permitiendo que podamos desarrollar tecnologías como la traducción automática y otras. Así que yo creo que ahí están para mí, los dos hitos más importantes. Yo creo que son las dos revoluciones que ha sufrido. O sea, un traductor profesional es una persona que maneja muchísimas tecnologías en su día a día. Y muchos traductores cuando empiezan a estudiar no se dan cuenta de la importancia que va a tener la informática en su trabajo diario, porque muchos, y yo la primera, yo cuando empecé traducción no me imaginaba que me iba a picar el gusanillo de la programación y la traducción automática, pero vamos pensando, mira, no me gustan los libros, me gusta leer, y luego te encuentras con que es una profesión muy tecnologizada. A veces se me olvida el español. Yo creo que ha habido como dos grandes revoluciones en la traducción profesional. Una fue la irrupción de las memorias de traducción, los primeros programas de traducción asistida por ordenador, y la segunda ha sido la irrupción de la traducción automática. Y eso ha sido una revolución porque ha cambiado incluso la manera de pagar a los traductores y ha planteado muchas dudas, ¿no? Cuando empezamos los primeros proyectos de posedición, todo era, pero ¿cómo se paga al traductor? ¿Cómo nos aseguramos que el traductor va a recibir una remuneración correcta? Y ahora vamos a recibir una tercera cuando lleguen los sistemas de quality estimation, de estimación de la calidad, porque va a haber otra vuelta de tuerca al sistema y vamos a tener que volvernos a replantear cosas que ahora nos parecen muy cogidas por la mano, que ya sabemos cómo funcionan.
os estáis adelantando a muchas de las cosas que tenía aquí anotadas, ya estáis hablando de los sistemas de remuneración, de las estructuras de coste. Daniel se refirió también a un hito importantísimo que es la normalización, ¿no? Que Juanjo mencionó desde otra perspectiva también, los estándares, que bueno, luego hablaremos de ellos, pero a lo mejor en la práctica, quizás en las instituciones sí, pero no sé si en el ámbito comercial en la práctica llegan a funcionar tan bien como sería deseable, ¿no? Pero bueno, permitidme que retome el hilo que has planteado al principio de ese recorrido histórico para acercarnos al presente. Y hablar del presente implica hablar del pasado cercano que nos ha cambiado la vida a todos a raíz de la pandemia y más recientemente de la actual situación geopolítica que estamos viviendo, marcada por la incertidumbre fundamentalmente. ¿En qué medida pensáis, y a lo mejor también mirando hacia nuestros compañeros intérpretes, ¿no? que la pandemia y la actual situación geopolítica ha influido en los últimos hitos tecnológicos? Por obvio que pueda parecer, ¿no? En algunos casos. Bueno, ya sabéis, a mí me tenéis que callar, ¿eh? Si no, yo lo comento todo, si no. Yo creo que tú mismo lo has dicho, yo creo que el que, por supuesto, se ha puesto todo patas arriba, pero quizás donde ha cambiado más la cosa es a nivel de interpretación como servicio. O sea, el hecho de que se percibía de una manera y ahora se espera totalmente de otra. Tienes desde interpretación, qué pasa, sucede directamente en la pantalla, donde la gente está demostrando una tolerancia a errores y a baja calidad mucho más alta de lo que pensábamos, y también la facilitación de hacer interpretación de muchos tipos diferentes sin tener que mover a nadie de un lado a otro. Yo creo que yo no estoy, la interpretación no es lo que tengo más cercano, pero siempre viéndole decir, ostras, ¿qué es lo que ha hecho la pandemia que te ha puesto patas abajo o patas arriba? Yo creo que es interpretación. Y creo que tiene su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Hay gente que habrá dicho, mierda, mi modelo se ha ido al carajo y, por ejemplo, sé que mucha gente ha empezado a ganar menos dinero porque hay mucha más oferta de la que había antes, pero por otro lado también eso se siente un poquito como algo que necesitaba esa democratización de, bueno, yo, por ejemplo, en mi empresa no podíamos, para reuniones con ejecutivos, no podíamos permitirnos tener a gente en diferentes ubicaciones, incluso aunque hubiésemos estado en el mismo sitio. Aunque hubiésemos estado en el mismo sitio, los recursos que teníamos eran muy limitados y todavía necesitábamos que la gente se entendiese. Ahora les podemos poner a alguien directamente en una pantalla, conectarlo a un sistema de audio e incluso en reuniones físicas tener un intérprete que se conecta a distancia. Ni cabinas, ni desplazamientos, ni nada. O sea, que te cambia la práctica de forma brutal. Sí, yo podría añadir que la experiencia de mi empresa está muy volcado sobre todo en traducción, en la parte de traducción más que interpretación, pero evidentemente la interpretación es la que más ha sufrido la repercusión de la COVID-19, sin duda. Pero lo que ha venido por el otro lado ha sido a consolidar el teletrabajo. Ya antes de la pandemia éramos el sector profesional con un 65% aproximadamente que más teletrabajaba. Después de la pandemia ya no te quiero contar. No estamos al 100% porque algunas grandes empresas tienen que demostrar que existen físicamente. Si no, no habría ningún problema. Ha facilitado una mayor conciliación de la vida laboral, sobre todo si confías en los equipos. Nosotros estábamos antes de la pandemia a un 80%, más o menos, de teletrabajo. La gente estaba encantada con eso. Empezamos probando con los gestores, después con la traducción y demás, y todo se debió a una racha de 11 gestores de proyectos que teníamos, 6 de las componentes quedaron embarazadas al mismo tiempo, con lo cual eso suponía trastrocar toda la organización de gestión de proyectos. Entonces, y pensamos, ¿y qué va a pasar después cuando ya con los críos y demás empezamos a probar el teletrabajo? Funcionó de maravilla, sobre todo por el compromiso de la gente, que salimos ganando todos, ¿no? Y empezamos ya y nos pusimos en un 80%. Bueno, pues el 10 de marzo, me acuerdo bien porque es la fecha de mi cumpleaños, fue cuando empezó, que nos van a confinar el día 11 de marzo confinados. En media hora del 80% pasamos al 100%. Desde entonces ha funcionado tan bien que seguimos al 100%. Y creo que continuaremos mucho tiempo, reduces costes, la gente está más contenta, más productiva. Entonces ha venido a reforzar
esa sensación que todos teníamos de que el traductor es un teletrabajador por esencia. Y además ahora con la tecnología que hay, como ahora estamos, nos permite obviamente pues poder compartir todo tipo de tecnología. Con lo cual podemos tirar de la nube, podemos reunirnos como estamos ahora virtualmente y demás. Con lo cual yo creo que desde mi punto de vista el principal impacto ha sido la consolidación definitiva del teletrabajo. Aparte también del potencial que podemos ver en la tradumática en sí, porque estamos siendo más productivos y estamos pudiendo acceder a ese teletrabajo gracias a la tecnología general y propia del sector. Desde las instituciones, Daniel, aunque quizás a otro ritmo, ¿cómo veis esa evolución reciente? Pues al principio no fue fácil, tengo que decir, al menos mi percepción desde dentro fue que fue un gran cambio, porque os podéis imaginar que las instituciones es algo bastante pesado, que cuesta cambiar internamente y desde luego no estábamos preparados para algo así. Desde un punto de vista del trabajo interno dentro de las oficinas, pues exigió que todos los equipos de infraestructura, de redes, etcétera, tuvieran que realmente aplicar soluciones muy rápido, pero tengo que decir que se hizo y que fue bastante bien. Es decir, que al final salimos adelante. Creo que incluso desde un punto de vista de la dirección, de los responsables de los equipos que tenían muchas dudas antes de que eso se pudiera hacer, al final han visto que incluso es positivo en muchos sentidos, y esto ha cambiado completamente nuestra forma de trabajar ahora mismo porque se ha implantado el teletrabajo y nosotros bueno, hemos hecho bastantes cambios, incluso en el espacio físico de las oficinas, pues se ha reducido el espacio, ahora hay un teletrabajo híbrido, vamos, una forma de trabajar híbrida en la que vamos 2-3 días a la semana. Y bueno, eso tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero creo que en general mi percepción es que ha sido positivo. Se trabaja bien, las reuniones suelen ser mucho más concretas, definidas, no hay quizá tanta conversación de pasillo, que está bien también de vez en cuando, pero ahora el trabajo es como mucho más definido. Como digo, las reuniones son mucho más centradas, empiezan ya hablando del tema y se suelen terminar a la hora. Así que creo que es un cambio que nos ha venido más o menos bien a todos y en general creo que desde dentro se vive de forma bastante positiva. Y de cara al exterior no ha cambiado mucho, seguimos teniendo proveedores externos que, bueno, para ellos tampoco ha cambiado mucho la vida. El centro de traducción no proporciona servicios de interpretación, por lo tanto eso tampoco nos ha afectado mucho. Ha sido más un cambio interno, una pequeña revolución interna. Y Carla, ¿qué sucede cuando la pandemia o los últimos coletazos de la pandemia que todavía vimos os pillan en medio de una absorción empresarial de la magnitud de RSW? ¿Cómo se lleva eso? Pues lo tuvimos que hacer todo en remoto, realmente. Pero yo empecé, cuando empecé a trabajar en Iconic, yo empecé ya confinada. O sea, porque yo me mudé de Portugal a Irlanda de vuelta justo cuando empezaba el confinamiento. Y cuando me uní al equipo de Iconic, fue todo el onboarding, todo se hizo en remoto. Y dirijo un equipo que realmente está en remoto. O sea, tengo personas que están en Inglaterra, en España, en Irlanda. Trabajo con muchísimas personas de Estados Unidos por la fusión. Entonces, ahora lo que ha pasado es que tengo muchas reuniones por la tarde. Después de esta mesa redonda me tengo que meter en reuniones con compañeros de Estados Unidos. Pero no fue sorprendentemente bien. Lo más difícil era cuando se nos caía un servidor, que había que ir con un salvoconducto a la oficina, al cuarto de servidores, a ponerlo en marcha, porque estábamos confinados, pero la traducción automática seguía. Y gracias yo no sé hasta qué punto somos conscientes de que gracias a la traducción automática hemos tenido vacunas a la velocidad que las hemos tenido.
sea, la cantidad de documentación que se tuvo que traducir para poder tener aprobadas las vacunas por la Unión Europea en todos los idiomas de la Unión Europea, toda esa documentación pues fue poseditada en la mayoría de los casos. No fue traducida por un humano porque no había tiempo, había que sacarlo todo muy rápido. Si lo traduces desde cero vas mucho más despacio. Entonces, yo creo que lo que ocurrió con la pandemia es que ha llegado un momento en el que la traducción automática incluso se utiliza más. Y si nos vamos al mundo de la interpretación, evidentemente ha cambiado completamente, y yo creo que es una profesión que estaba más protegida por las no se veía tan afectada por las tecnologías hasta cierto punto, ¿no? Había tecnología, pero no había ese riesgo de nos reemplazarán, que era la gran pregunta que me hacía yo cuando estudiaba traducción. Es que yo me acuerdo de ver artículos de periódico donde hablaban de traducción automática y decir, ¿yo para qué estudio esto? Sí, igual me reemplaza una máquina. Y ahora tenemos empresas que se dedican a hacer speech-to-speech translation. Zoom, la plataforma que estamos utilizando esta tarde, compró hace bien poco una empresa de un catedrático de la Universidad de Karlsruhe que se dedica precisamente a interpretación simultánea, incluso modifican el vídeo. Yo he visto una demo de su empresa y te quedas alucinado porque es que te cambian, te ponen en tu cara, te mueven los labios como ellos quieren con la imagen, con tecnologías de la imagen, y estás hablando en chino, no en español. Pero hemos llegado a un punto en el que eso va a cambiar mucho y no es el área donde yo más he investigado o trabajado, pero en septiembre cuando fui a AMTA, a la conferencia de traducción automática de la Asociación de Traducción Automática de Estados Unidos, aluciné, o sea, porque es un sector que está irrumpiendo y va a irrumpir, y es algo que yo creo que es un gran desconocido todavía en nuestra industria. Uno de los factores clave, creo yo, y retomo una idea que ha apuntado antes José, es la percepción de la calidad. Quizás es uno de los cambios de paradigma, ¿no? Que cabría destacar ya entrando en el presente, no solo por parte del cliente final o de los clientes finales, muy distintos ámbitos, sino también quizás por parte de quienes producimos esas traducciones o contribuimos a producirlas, ¿no? En alguna medida. ¿Pensáis que la calidad se percibe de otra manera y cómo prevéis que va a seguir evolucionando ese cambio de paradigma de esa quizás concepción de la calidad como algo perfecto, ¿no? Como un ideal al que aspirar que bueno, pues hoy día es algo que está en tela de juicio, ¿no? Evidentemente. Gracias probablemente a la tecnología, ¿no? Pues yo creo que por experiencia personal que estamos viviendo una dualidad ahora mismo. Hay una necesidad tan grande de traducir que se traduce mucho con traducción automática simplemente para gisting, para entender el concepto. Es que me cuesta a veces hablar en español, perdona, pero entender el concepto básico de un texto. Y luego a lo mejor sí que lo mandas a un traductor profesional porque lo necesitas en un juzgado. Nosotros hacemos mucha traducción en e-discovery para bufetes de abogados que lo que necesitan es traducir cuando les han pasado en un caso entre dos empresas un montón de documentación en muchos idiomas y tienen que encontrar lo que es relevante para el juicio. Entonces se traduce con traducción automática, se localizan los documentos importantes, eso luego ya se llevará a un traductor jurado y entonces ahí sí que importa la calidad, ¿no? Pero me he ahorrado traducir un montón de documentos que a lo mejor eran completamente irrelevantes, que lo que han hecho ha sido inundarme con información para que yo no encuentre lo que necesito. Entonces hay como dos usos y va a seguir habiendo dos usos. Hay una necesidad muy grande de traducción. No hay traductores suficientes para traducir todo, pero la calidad también va a ser importante. Lo que pasa es que dependerá del caso. Sí, incluso, exacto. Yo iba un poco a incidir en eso porque yo creo que quizá para mí el cambio que ha habido sobre todo es quién define qué es buena calidad, porque antes creo que era una definición que estaba un poco reservada a los traductores, ¿no? Los traductores podían decidir si algo era buena o mala calidad en términos absolutos y creo que ahora se está moviendo un poco el concepto hacia la calidad para el
uso, ¿no? Para el fit for purpose de cada caso, ¿no? Y en nuestro caso se ve claramente y de hecho cada vez se habla más de calidad, pero nunca de una calidad en términos absolutos, sino más bien la calidad para el uso que se le va a dar a la traducción. Y en nuestro caso estamos trabajando casi continuamente en torno a ese concepto, que ahora es casi un punto intermedio entre lo que los clientes esperan y lo que nosotros podemos ofrecer. Así que... Yo casi por alusiones, por lo de calidad indirecta, por lo de UNE y las normas, cuando se habla de calidad es que a veces hay cierta confusión. Pasa con la palabra traducción igual. ¿Qué es? ¿El resultado final o el proceso? Pues en calidad, normalmente, en normalización, nos referimos a los procesos. Se entiende que si los procesos están bien documentados, bien implantados y bien cumplidos, la calidad final del producto o servicio será buena, que a veces es mucho imaginar, ¿no? Pero entonces, claro, si hablamos de procesos, necesitaríamos otra charla aparte. Pero si hablamos en concreto de esto, de la calidad de las traducciones, hay tantas calidades como clientes tengas. O sea, es muy difícil llegar a un punto común. Con independencia si quieres una traducción para enterarte de ese primer concepto a simple vista y ver si traducen más o menos, o como para hacer un documento que va a estar muy expuesto. Hay muchísimas posibilidades. Incluso dentro de una misma empresa hay tantas calidades como revisores la revisen. Porque es muy difícil, es algo muy subjetivo la traducción. Entonces, intentar objetivar la calidad con un número es muy complicado. Es muy complicado porque tienes que ir al objetivo y muchas veces la máquina no siempre es capaz de discernir entre el objetivo y lo subjetivo. En lengua, en otras cosas sí. No estamos hablando de un tornillo de un coche que necesite una ductilidad X, una resistencia de un peso X, no. Aquí, si nos dan un texto a traducir a todos quienes estamos aquí, lo haremos todos muy bien, pero seguramente muy diferentemente. Entonces, es muy complicado. Yo siempre he oído, a todas las conferencias que he ido, siempre aparece alguien que dice que tiene la solución definitiva, etcétera, etcétera. Y el problema es que hay algunos clientes que se lo creen. Y entonces ya te empiezan a chuchar con unas métricas que no sé, que parece decir tú que has desayunado, ¿no? Para llegar a esta conclusión. Entonces es muy complicado, es muy complicado. Yo sigo diciendo que, les digo a mis alumnos, les pongo lo de esperando a Godot, ¿no, Laura? Todos han oído hablar de Godot, están esperándolo, pero nunca llega. Pues intenta llegar tú en vez que llegue Godot, ¿no? Entonces es complicado esto de objetivar la calidad. Por no decir nada ya de la calidad de algunos revisores humanos, ya no hablo de máquinas, que es también para otra charla aparte, ¿no? Porque hoy en día cualquiera es revisor y no cualquiera es revisor. Necesita un proceso largo de asumir bien los golpes para después poderlos dar adecuadamente en el buen sentido. Pero bueno, ahí lo dejo. Has mencionado las métricas, Juanjo, y Carla antes aludió a los costes también. ¿Pensáis que estas pequeñas o grandes revoluciones tecnológicas que estamos viviendo, en qué medida están también desbaratando unas estructuras de costes que más o menos han estado sentadas durante unos cuantos años, ¿no? ¿Qué pensáis Pues mira, otro de los Godot que estamos esperando es la conversión de las tarifas por palabra en otra cosa. Yo eso lo vengo oyendo como hace 15 años. Ojalá llegue ese momento, pero al final cualquier sistema de tarificación va a pasar por el inicio del precio por palabra, aunque sea para hacer los costes y los cálculos para convertirlo en palabra, en horas, en días, en proyectos, al final todo pasa por ahí. Le pongamos una etiqueta u otra, pero vamos, no sé. Yo llevo oyéndolo mucho tiempo e insisto, ojalá. Nosotros en algún caso sí hemos facturado por proyecto, pero todavía no es lo habitual, porque hay un racaneo absoluto de los clientes apretando las clavijas continuamente con eso. Con lo cual yo veo ese cambio de palabras a otra cosa posible, pero improbable, al menos de momento. Yo creo que es que en general tenemos que admitir que hay mala praxis en nuestro sector. Hay gente que, mira, yo por ejemplo como cliente, a veces estamos pagando fácilmente, yo qué sé, ponle que pagas 30 y tantos céntimos
de euro por palabra. Y dices, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando? No me llega ese dinero ni de broma, ¿no? Pero ese dinero se tiene que perder en algún sitio. A veces ese dinero se diluye en una cadena de suministro donde hay varias cosas que añaden valor. A veces hay alguien que tiene un motor de traducción automática, un servidor, un coste de ingeniería, un DTP, cosas así, y se tienen que fatir. Y luego tienes la mala praxis, donde tienes a gente que directamente agarra dinero y paga lo que le da la gana. Y eso, por mucho que nos rasguemos vestiduras, es realismo. O sea, se calcula que hay como 40.000 empresas de traducción en el mundo, ¿vale? Va subiendo año tras año. De 40.000 empresas de traducción, ¿cuántos creemos que tienen una estructura de tarifas decente? Los que vamos a los sitios, los que nos conocemos, los que trabajamos para Juanjo, los que trabajamos para RWS, todos esos somos 4. O sea, somos los que intentamos hacer las cosas bien, los que estamos informados, y los traductores que trabajan para nosotros somos una minoría. Entonces, yo creo que hay que admitir eso. Hay mucha gente que son muy bandidos ahí fuera. Luego, lo malo es que pagan justos por pecadores. Ya te digo, el hecho de que yo quiera, yo tenga que pagar solamente posedición y te pague muy poco, no es necesariamente porque creo que tu trabajo vale menos. Si te tengo que pagar tarifa por palabra más baja de lo que a mí me gustaría, tampoco es necesariamente porque pueda. Yo tengo este presupuesto y con este presupuesto se me pide que haga maravillas. Y entonces yo hago lo que puedo. Meto tecnología donde se puede y pago lo que puedo para el resto. Si tengo que hacer 1 millón de palabras de documentación y las puedo pasar por traducción automática, pues fantástico. Pero cuando tengo que hacer también, sí o sí, 20.000 palabras de marketing y las tengo que pagar al mejor precio posible, lo único que puedo hacer es asegurarme de que trabajo con gente que sea decente. Gente que tenga prácticas transparentes, gente que sepas que son buenos pagadores, gente que... Pero el dinero es limitado. Y eso es una cosa que aquí comentábamos en el chat, de que la gente siempre dice, bueno, es que no quieres pagar lo que vale una traducción. Yo creo que la mayoría, y sobre todo los que son clientes finales y tal, no les importa pagar algo. El tema es, ¿te lo puedes permitir? Yo no he conocido nunca a casi nadie, creo, que haya dicho, ¿sabes qué? Voy a ningunear a los traductores porque son una basura y no valoro su trabajo. No, simplemente tengo que hacer todas estas cosas que me está pidiendo mi empresa y tengo este dinero limitado. Y esto se traslada en muchos casos a los proveedores de servicios lingüísticos, se pasa por toda la cadena. Hay que saber exactamente de qué estamos hablando y cuáles son los atenuantes. Perdón, que eso es otro rollo. Está trayendo de la mano estos vaivenes tecnológicos también una uberización del mercado, una low costización, o llamarlo como queráis. Lo que está trayendo, pero no es de ahora, es de siempre, mucha presión de los precios y de las tarifas. Esa presión no ceja de producirse. Entonces, pues, no sé si llamarlo así, pero se aproxima bastante. También es verdad que muchas veces hay que tener cuidado con esto, porque te dicen, no, es que por la posedición me están pagando 1/3 o la mitad de mi tarifa habitual de traducción, me están timando. Cuidado, cállate, toma la calculadora y haz cálculos, porque a lo mejor si el motor, lo que te llega del motor es bueno, probablemente sea mucho más rentable esa posedición a la mitad de precio que la traducción en su totalidad. Entonces no hay que rasgarse las vestiduras porque, claro, esto que estamos viviendo ahora ya pasó cuando aparecieron las memorias de traducción. Nos rasgábamos todas las vestiduras. Yo el primero, ya vamos a desaparecer. Eso yo en la vida voy a poner esos descuentos. Vaya que no. Los tienes que poner por los tramos porque todo el mundo lo hacía y si no te quedabas sin trabajo. Con la traducción automática pasó más o menos lo mismo. Vamos a desaparecer. Esto es inadmisible. Ya muchas de esas voces que se veían incluso en foros profesionales ya cambian, no solo cambian, sino que la usan, aunque no lo digan. Entonces, hay que usar el Excel mucho para esto, hay que hacer muchos cálculos, hay que ver cuánto sacabas traduciendo 8 horas a precio de traducción y cuánto ganas ahora a lo mejor en un servicio cada vez más habitual como la posedición en 8 horas, porque a lo mejor te sorprendes. Antes de empezarte a rasgar la vestidura, míralo. Puede haber casos en los que te vaya mal, otros en los que no. Es verdad que el primer servicio que das a un cliente con un motor, todos te van a decir que es el mejor motor del mundo. El primer proyecto es una cuestión de fe. El segundo y el tercero ya no es cuestión de fe, es cuestión del Excel, numérica, de ver cuál es la distancia de edición que has sacado, tus medias y ver si se ajusta al descuento que te propone tu cliente.
pero hay que hacerlo de modo racional y frío, porque si no a lo mejor te estás equivocando, en un sentido o en otro, ¿eh? ¿Me dejáis tener mala leche y decir que a mí la uberización no me ha parecido mal como cosa? Yo no sé vosotros. Yo antes, y esto se aplica un poquito en paralelismos a la traducción, yo antes no me podía permitir ir en taxi a los sitios. Los taxis son fantásticos, son esa traducción de súper alta calidad, que llega a tiempo, que sabe dónde va, que se sabe el callejero y te lleva a todas partes, lo que tú quieras. Pero anda que no he chupado yo autobuses hasta arriba, ¿sabes? Y buses nocturnos con mucha más cercanía social de la que a mí me gustaría. De repente, esto se abre y se va al extremo, ¿no? O sea, los taxistas lo ven fatal, pero yo puedo coger un taxi. Yo puedo ir a sitios sin tener que estar en un... me convierto en un cliente de gama media, digamos, que se puede permitir coger un taxi que antes no me podía permitir. Por disponibilidad, porque no había suficientes traductores, quiero decir taxistas, y por precio, porque era todo muy caro y muy subido y ahora han bajado para democratizarse. ¿Es malo necesariamente? Sí, es malo para los que estamos allí como actores diciendo, bueno, es que ahora gano menos por lo que hacía antes. Ya, pero es que eso es el cambio tecnológico. Es que eso nos ha pasado con todo. Llega un momento en el que tú tienes que ver qué valor añadido estás dando y si tienes un modelo que te favorecía a ti, como yo qué sé, Barcelona, no sé cómo funciona el resto del mundo, Barcelona, número de licencias de taxi súper limitado. Años tras años tras años, las licencias se heredan, se traspasan, se venden y tal. Coño, pues eso era un modelo que funcionaba para unos cuantos. Pero hay mucha más gente ahora que puede participar en eso. ¿Es necesariamente malo? Y ahora que empieza la lapidación. Yo trabajaba en una empresa que comparaba la traducción con uberización, porque Ambabel hace crowd translation. Y de hecho era muy polémico y yo dudé mucho de ir a trabajar con ellos o no, porque los inicios de Ambabel eran reemplazar traductores por personas bilingües, no hace falta que seas traductor. Y yo como traductora me negaba, decía, ¿pero esto qué es? Estamos diciendo que no necesitas un grado de traducción. Luego cuando se especializaron, porque al principio intentaban traducir cualquier tipo de texto, se pegaron, vamos, una torta monumental y se dieron cuenta que tenían que especializarse en un sector muy concreto y se fueron al ámbito del apoyo al cliente y dijeron, bueno, un email en donde yo me estoy quejando de que pues he pedido una pizza y no me ha llegado, igual no hace falta que una persona licenciada en traducción lo traduzca. Y entonces pues llegó un momento en el que entendí el porqué de su ser y el porqué en ese caso concreto a lo mejor sí que funciona el tener personas que no necesariamente son traductores profesionales, que también hay en la base de datos de Ambabel, ¿eh? Porque hay traductores profesionales que han decidido colaborar con ellos. Tienen que pasar todos una prueba de traducción, hay un sistema de gestión de la calidad. No es que cualquiera vaya y diga, oye, ahora voy a ser traductor para ti, tienen que ser aceptados. Pero sí que creo que ahí, y es un poco lo que decía Juanjo, es importante mirar los números. Nosotros en Language Weaver, no yo, sino otra persona que también se llama Carla, dirige un equipo que se dedica precisamente a hacer ese tipo de pruebas de productividad. ¿Va a ser rentable realmente utilizar traducción automática para este cliente? Porque si no te va a ser rentable, si tú no vas a ir más rápido y realmente puedes abaratar costes, no inviertas. La traducción automática al principio también tiene un coste. O sea, tú puedes decir, bien, puedes utilizar DeepL o Google genérico y les pagas y ya está. Pero si tú quieres un motor especializado o tú quieres pagar la seguridad que, por ejemplo, tiene RWS, eso tiene un coste. Entonces tienes que mirar a ver cuál es el retorno de inversión. Y entonces volvemos a lo que decía José al principio, ¿no? O sea, hay que mirar a ver cuál es el presupuesto que tengo. Luego hay clientes que deciden que sí o sí te meten la traducción automática con calzador y si no se van a otro proveedor. O sea, que es que a veces no es que tengas opción, es que te la imponen. O eso o pierdes un cliente. Y ahí es donde tienes que realmente mirar a ver, y ya lo hicimos en 2015 con Juanjo, todos los artículos que publicamos, estábamos mirando precisamente dónde empezábamos a tener beneficio. Sí, de hecho presentamos un informe sobre lo que costaba implantar un sistema decente de traducción como estaba en ese momento automática en una empresa. Sí, sí. Era fundamental. Y era estadística, no era neuronal. Sí. Abundando en lo que decía José de los taxis y demás, bueno, el que más que menos sabe conducir se mete en un taxi puede tener hasta su propia opinión de la conducción. Incluso en España, cuando se habla de 40 millones de españoles, 40 millones de seleccionadores, ¿no?
Bueno, pues aquí pasa algo parecido, pero al revés, porque la gente se cree que sabe de qué va esto de la traducción y no tienen ni idea. Algunos no saben ni que existe. Entonces, claro, ahí ese cliente que no sabe que existe o que existe de otro modo en su mentalidad, es muy peligroso ese cliente en ese sentido, porque no va a saber entender ese valor añadido que se puede dar. Entonces, es muy complicado. Este sector es que es muy complicado en ese sentido por el desconocimiento externo que hay. Recordemos que hasta hace unos 10 años, en el Código Europeo de Categorías Laborales y demás, que afectaba a toda Europa, la categoría nuestra era secretarias y traductores, con todo mi respeto para el secretariado, pero no es lo mismo. Entonces pensaban que éramos como secretarias o secretarios bilingües, ¿no? Y no era el caso, como bien sabéis todos aquí los que estamos hablando y oyendo. Bueno, hemos aludido en esa tríada del tiempo, ¿no? Que Carla mencionó, el COVID, el imperativo de traducir esa ingente cantidad de documentación en un plazo inexistente casi. Hemos hablado de calidad, hemos hablado como no podía ser de otra manera, donde hay dos traductores, se acaba hablando de tarifas y de costes, pero me gustaría volver a la harina del costal tecnológico, más técnico, quizás desde una perspectiva más técnica, porque no quiero desaprovechar esta oportunidad de teneros aquí, de que nos contéis qué cosas interesantes se están haciendo ahora y qué cosas hay previstas a corto plazo en vuestros respectivos ámbitos. Sí, si puedo intervenir, solo por también conectar con el tema anterior, no quiero abrir de nuevo el melón, pero sí que es verdad que hay una diferencia en estos últimos años cuando se ha realmente integrado la traducción automática en los procesos y ahora sí que realmente se está haciendo posedición de forma industrial, si queréis. Yo creo que, bueno, y eso lo ha facilitado, por supuesto, la tecnología neuronal, si queréis, los nuevos motores. Ahora estamos realmente consiguiendo niveles de calidad bastante altos, aunque en mi opinión no sustituyen a la traducción humana, al menos en mi contexto. Pero lo que sí que pasa, o la gran diferencia para mí, es que ahora mismo estamos dando una base al traductor que va a trabajar sobre el documento que sea, que es ya un documento que está prácticamente traducido. Y antes eso no pasaba. Es decir, antes se podía dar una parte pretraducida, se podían dar elementos o documentos de referencia, y eso exigía del traductor un oficio, porque evidentemente tenía que terminar la traducción. Ahora, yo creo que es muy fácil caer en la tentación de aceptar trabajos que están totalmente traducidos, porque han pasado por las memorias de traducción, por los motores de traducción específicos, además de todos los sistemas que aseguran que se está dando ya una calidad de partida muy buena. Y ahí creo que una posibilidad, un cierto riesgo de que el traductor simplemente no ponga todo, no ponga todo su oficio en la traducción porque ya está prácticamente hecha. Entonces yo ahí sí que veo un pequeño riesgo. Volviendo un poco a las tecnologías, nosotros nos dedicamos precisamente a eso, a que lo que nosotros proporcionamos al traductor tenga una calidad máxima. Es decir, en cuanto a la utilización de las memorias de traducción, los motores los personalizamos totalmente para cada cliente, utilizamos adaptación de dominio y adaptación de subdominio, estamos haciendo esa estimación de la calidad que va a permitir adaptar el dominio en tiempo de inferencia, que es como lo decimos nosotros, que es cuando realmente se está haciendo la traducción, el motor está traduciendo los documentos que llegan. Así que al final estamos dando un documento de partida de trabajo al traductor o al lingüista, por utilizar la terminología de Juanjo, que es realmente ya muy bueno. Entonces, ahí quizás sí que hay un riesgo un poco de relajación por parte del mercado, porque en el fondo uno podría hacer, un traductor externo en nuestro caso, podría aceptar el trabajo, devolverlo como lo ha recibido, incluso podría funcionar. Así que... Perdona, Daniel, que siga contigo. Precisamente cuando hablabas de donde tú trabajas ahora, ¿no? Del centro de traducción, quizás en las generaciones no tan jóvenes, por decirlo eufemísticamente, ha habido una reticencia a la incorporación de todas estas novedades. Pues es una pregunta interesante, porque nosotros pensábamos que sí que habría más reticencia.
Y creo que en los primeros años, quizá, no sé, hace 3 o 4 años, había un poquito de resistencia y ahora realmente no hay ninguna. Ahora, si falta algún elemento tecnológico dentro del proyecto de traducción que tenga que se encargue a un traductor, enseguida el traductor se va a quejar. Si no tiene la traducción automática, casi que no lo va a aceptar. Cuando nosotros... Es decir, cuando es un trabajo de posedición, obviamente tenemos que dar la traducción automática, no hay más remedio, pero hay casos en los que simplemente se sigue haciendo una traducción tradicional, pero proporcionamos la traducción automática como apoyo al proceso. Y en esos casos, cuando no es necesaria o no es obligatoria la traducción automática, incluso en esos casos el traductor o los traductores, nuestros traductores, se quejan y dicen, pero ¿dónde está la traducción automática? Sin traducción automática no sigo. Así que... sí, ha cambiado un poco. Yo creo que ahora hay menos reticencia. Ajá. Vuelvo a la pregunta que os hacía y la extiendo a los demás. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Que seguro estáis haciendo cosas interesantísimas. Carla, cuéntanos hasta donde puedas contarnos. Claro. A ver, hay muchas cosas que se están haciendo. La estimación de la calidad, yo creo que, como Daniel decía, es algo que es cada vez más importante y se tiene, antes de sacarlo a producción tienes que tener muy claro que funciona y porque si no puede ser un arma de doble filo, ¿no? Como te estoy diciendo que la traducción automática es buena y realmente sea mala, la estamos liando, pero bien, ¿no? Entonces, ese es un ámbito que yo creo que va a explotar dentro de relativamente poco. Está ya empezando a verse cada vez más en ámbitos profesionales. Y yo creo que vamos a ver un cambio también de tipo de tareas. Yo creo que ya lo hemos visto, que un traductor o un lingüista está haciendo. No es solo traducción, posedición, revisión de traducciones, es evaluación de traducciones que ya las hacíamos en Hermes en el año 2015. O sea que no es una tarea nueva, es una tarea que ya existía. Se está cambiando y luego mucha preparación de los datos para entrenar esos motores. O sea, va a haber mucha gente que se va a dedicar más a la parte, pues, como la trastienda, ¿no? de estas tecnologías, ayudar a preparar todo lo que se necesita para entrenar un motor, para entrenar distintas tecnologías y asegurarnos de que la calidad es buena. O sea, cuando tú entrenas un motor con datos malos, la traducción del motor va a ser mala. Entonces, hay una explosión yo creo que, y hay una necesidad. Cuando yo estaba en Amabel tuve problemas para encontrar el perfil que necesitaba para contratar, porque dirigía un equipo de lingüistas computacionales que ayudaban a los ingenieros y no hay tanta gente que quiera estar trabajando en la trastienda. Sí. Yo, de hecho, con lo que dices, es absolutamente cierto de si la calidad es buena o mala. Yo estoy notando de los últimos tiempos de esta parte que, claro, estos motores se alimentan de corpus y corpus y corpus, pero de tanto se están alimentando y tanto se están retroalimentando de algunas traducciones que reciben que no son buenas, que estoy empezando a ver algunos problemas de calidad con algunas traducciones que antes no veía en este tipo y no solo lo pienso yo, sino algunos de mis traductores, ya de los editores lo hemos comentado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y eso supone un cambio también en la mentalidad del perfil ¿cómo se llama? Del poseditor, porque antes con la traducción automática basada en reglas o estadísticas podía rastrear más o menos la causa del error e intentar paliarlo. Yo recuerdo, y se acordará muy bien Carla, la de vueltas que se le dio para convertir las pasivas en pasivas reflejas, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero claro, si está retroalimentando con cosas que no son muy acertadas, en la neuronal es imposible rastrear la causa del error. Pues quizás sea... además lo ves de un segmento a otro, que son muy parecidos y ves que el error está ahí. Y puede sonar incluso que está bien, pero luego está mal. Entonces, yo creo que el perfil del poseditor no es el de cualquier traductor. Dice, ala, ponte a poseditar. No, 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 no. Antes era un perfil más técnico porque a lo mejor tenía que avisar al ingeniero de los problemas para ver si el ingeniero los podía solventar. Ahora yo creo que es un revisor, con lo que conlleva ser revisor de traducciones automáticas, que es muy parecido al revisor de traducciones humanas. E insisto, el revisor no es un simple traductor que revisa, es algo más. Sí, nosotros, solo por un pequeño detalle, nosotros tenemos revisión de la posedición,
porque consideramos que simplemente la postedición simplemente no garantiza la calidad que nosotros se espera que nosotros proporcionemos. Así que sí, sí. Y para mí sigue siendo importante y necesario incluso hacer un control de la calidad post-edición. El factor humano, sí. Estoy completamente de acuerdo, porque además es que la neuronal te engaña. Tú te lees la frase, te crees que está bien porque suena bien en español y luego te la ha metido ahí doblada Claro. y no te has enterado. Y ese es el problema, que si lo lee, eso lo lee el cliente que no sabe. Y Zaiba, qué maravilla. No necesito traductores de carne y hueso. Claro. Bueno, tenemos previsto dedicar unos minutos a quienes nos acompañan hoy. Hay una larga lista ahí, bueno, muchos nombres conocidos. Gracias a todos por asistir. Han ido llegando algunos comentarios, Celia ha tomado nota de ellos y bueno, me gustaría dar paso a alguna de esas preguntas o comentarios que nos han hecho, a ver qué pensáis. Vale, Manuel, yo los he recogido, lo que pasa es que ha habido poca participación y eso que han salido temas bastante polémicos, pero bueno, voy a ir leyendo algunas cosas que se han dicho. Vale, primero, bueno, Pilar ha hecho una apreciación, decía que al hilo de algo que comentaba Carla, decía Pilar que Amazon también trabaja en la línea que apuntaba Carla, con traducción de vídeo con síntesis de voz y modificación de imagen para coordinar los labios, una cosa que llamaban fake facing, me parece. No sé si está Pilar y quieres comentar algo. Deep faking o deep facing, las dos cosas. Sí, esto es... ¿Me veis, por cierto? Sí. Vale. Es algo que se presentó en el Congreso de este verano en Rodas. Creo que Vicente también estaba por ahí, tal vez también nos puede explicar algo, que presentó Marcelo Federico, que ahora se encarga de la parte de Amazon, y lo que hacen fundamentalmente es, una vez tienes el vídeo, hace reconocimiento de voz, ese reconocimiento de voz pasa a texto, ese texto se traduce, ese texto traducido se sintetiza en voz y se ajusta con los labios, pero lo que se hace es modificar la imagen para que se ajuste al labio. Y si la frase tiene una duración más larga que el espacio de tiempo que tiene en el vídeo, pues se produce por 1,5 o por 1,2 por la velocidad que haga falta, y si tiene que ser más lenta, pues más lenta. Y eso hace que cualquier vídeo de TikTok pueda estar ya no subtitulado, sino doblado a cualquier idioma, y sobre todo que parezca que esa persona ha dicho eso, que probablemente es lo más, desde el punto de vista fake news, es lo más grave. Pero ya que he abierto la cámara, me habéis provocado mucho con lo de la uberización. Lo he escrito varias veces y lo he borrado después. Yo creo que el profesional de la traducción que trabaja para una empresa y decide para qué empresas trabaja, pero es autónomo, etcétera, eso existe mucho antes de la uberización, creo yo. No es un invento nuevo. El problema de la uberización no es que haya personas que trabajan por su cuenta y deciden, claro, conociendo con los márgenes del mercado, no solo deciden con quién trabajan, sino también los empleadores deciden a quién emplean. O sea, es una cosa bidireccional. El problema de la uberización, creo yo, es que de repente tienes una macroempresa que acaba declarando sus impuestos en las Islas Caimán. Y ahí es donde yo intentaría poner freno personalmente, ya no como profesora de universidad, sino como ciudadana europea, ¿no? O sea, iría un poquitín por ahí. O sea, mi límite está en que las empresas sean constantemente empresas globales que no revierten sobre el contexto socioeconómico más próximo. Hay que auditarlas y ponerlas firmes, y hay que hacer mucho ruido, y hay que denunciar la falta de ética, y hay que denunciar las malas prácticas, y ya está. Y si alguien se molesta, pues que se moleste. Así es como se cambian y así como se frenan a cosas así que cambian el modelo de mercado completamente.
Yo en Ah, estas qué- cosas me gusta citar a Miquel Forcada, que dice la calidad es lo que a mi cliente le va bien, punto. Ya está. Y las tarifas, si no nos gustan, pues hagamos huelga. Hagamos huelga todos. No sé cómo se monta una huelga de traductores mundial, pero a lo mejor en algún punto, si la uberización va por este sentido, no por el sentido de cualquier traductor en casa puede decidir ser autónomo y trabajar para la empresa o el proveedor de servicios lingüísticos que quiera, sino la tarifa la dicta alguien que tiene una empresa en, no sé, en la plataforma petrolera cerca del Reino Unido y con esto pues entonces está condicionado el mercado desde un punto más allá de la ética y de la línea de supervivencia, que ahí sí que para mí al menos estaría el umbral. Perdón, Yo me he creo, extendido, Celia. yo creo que se puede meter cuña. Yo a veces, yo al final acabo en el lado del cliente, ¿no? En el lado del cliente me doy cuenta que tengo mucho más poder de decisión porque puedo afectar lo que hacen los proveedores que trabajan para mí y a una comunidad muy grande, ¿no? Que está al final de eso. O sea, mi empresa, por ejemplo, se traduce en un montón de idiomas, un montón de volumen de contenido. O sea, tienes una área de influencia bastante amplia. Yo me pregunto si se puede hacer mucho más intentando hablar con gente como nosotros y educar, porque yo, por ejemplo, llevo muchos años haciendo esto, pero tienes en la empresa de al lado, donde yo vivo, tienes una persona que lleva 3 años haciendo esto, que no tiene la experiencia, que nunca ha visto cómo se hacen las cosas de cerca y tienen un área de influencia tan amplia o más que la mía. Y me pregunto, quizás la huelga de traductores no, pero quizás podemos apretar, bueno, o sí, pero podemos apretar a la gente y educar a la gente que realmente tiene un poder de decisión. Pues ya te digo, yo por ejemplo ahora mismo estoy intentando cambiar el modelo de suministro que tengo con alguno de los proveedores. Es decir, hey, no quiero que subcontrates a 4 empresas, sino que quiero que me elijas a una y yo trabajo contigo, tú trabajas con quien quieras, trabajas con traductores directamente. Y de entrada te arrugan el hocico y te ponen mala cara, pero eso se supera. Se supera en el momento en el que tú te demuestras firme y dices, no, aunque esto salga mal, lo quiero probar. ¿Y por qué lo haces? Lo hago porque quiero que yo tener mejores resultados, gente más contenta trabajando para mí y quiero tener más transparencia en la cadena de suministro. Punto. Lo hago por razones puramente interesadas, pero también por hacer lo correcto. Por saber que la gente que está haciendo el trabajo, por ejemplo, a nivel de tarifa se les está pagando mejor. Yo puedo afectar ese cambio. Tendríamos que ir a más gente en situaciones así e intentar que entendiesen lo que está pasando y ver de cambiarlo. Oye, un comentario sobre lo que se ha dicho antes, cosas que estamos haciendo. Yo solamente por decirlo, yo, por ejemplo, una cosa que hago es, en mi mundo, en mi día a día, yo dejo que la gente que está investigando y mejorando traducción automática, por ejemplo, les dejo que hagan lo que sea. O sea, yo miro a Carla, a Daniel y digo, ostras, seguid currando en eso, que cada vez la traducción automática sea mejor, que tengamos mecanismos para controlar la calidad. Pero de mi lado, en lo que nos estamos centrando es ver dónde la podemos implementar. Ver en cuántos sistemas que tenemos internos, en chats que suceden en tiempo real, ¿no? Como decíamos antes, un Babel. Yo qué sé, creando contenidos, como se ha mencionado, a partir de un guión. Se coge un guión, se traduce de forma automática y se le da a un motor de inteligencia artificial que te crea un avatar. Ya no lo que decíamos del deepfaking, sino simplemente que se genere automáticamente un avatar que habla, que está entrenado con movimiento para que parezca natural y que te permite crear directamente desde un texto en inglés un curso de e-learning en 3 idiomas sin apenas trabajo para gestionarlo. Luego lo tienes que pulir, luego tienes que ver que esté todo bien. Pero cosas así son materias paralelas que estamos viendo que se aplican cada vez más. Y ahí es donde a mí me gusta dedicar el tiempo. Ver la traducción automática y ver en cuántos sitios en el estado actual la puedo utilizar sin que me explote la calidad en la cara, que para mí es totalmente fit for purpose, como decía Daniel. Y si la puedo, y ver dónde estamos hoy, la puedo usar en 3 áreas de negocio. Y el año que viene, cuando estos chicos lo hayan hecho todavía mucho mejor, pues veremos si la podemos llevar a otro área. Sí, no. Creo que ahí está mucho futuro. No sé si Manuel, hay más preguntas. José, al hilo de lo que has dicho de la calidad y como vamos quedándonos sin tiempo, me gustaría hacer dos comentarios que han llegado al chat. Uno es específicamente sobre la calidad, lo hacía Gökhan Doğru, que nos hablaba de que había oído que la ISO está preparando para introducir una cosa que llama Translation Grades,
de diferentes niveles de calidad de traducción aceptable. No sé si conocéis esto o Gökhan quiere comentar algo. Sí, es cierto. Llevamos 3 años largos preparando en la ISO una norma de evaluación de las traducciones, pero de evaluaciones, es una evaluación de traducciones humanas. No, explícitamente en la norma se menciona que no es aplicable a traducciones automáticas. Puede que la haya más adelante, a lo mejor, quién sabe, igual que existe una ya de posedición desde hace tiempo. Pero sí es cierto, se está trabajando en una de ellas que llevamos casi pues más de 10 años intentando llegar todos a un acuerdo para que saliera, porque se suspendió en 2 ocasiones cuando ya estaba casi hecha y ahora ya va por el borrador casi final. Tardará, yo creo, 1 año como mínimo en salir. Vale, acabo de compartir en el chat el enlace que había compartido Gökhan, ¿vale? Dejadme un segundito y lo pongo. Ahí está, ¿vale? Te podéis ver ese enlace, es un enlace a un blog. Me imagino que, claro, la ISO todavía no puede decir mucho más de lo que nos has contado, Juanjo, pero... No podemos. Vale, pero ahí en ese blog no lo he leído, ¿vale? Es el enlace que nos ha compartido Gökhan. Y luego había una pregunta de Martin Capus que nos decía, do you think that tools will survive much longer or will they disappear as the founder of Trados predicts? I'm thinking of inconsistencies and terminology issues that neural machine translation reintroduces, but also integration of writing environment and other tools that almost doesn't exist yet in neural machine translation platforms. Feel free to answer in Spanish. Yo creo que ya está integrada la traducción automática en la asistida y al revés. Están integradas. O sea, tiras de una y cuando no da una de sí, más de sí, pues va por la otra, pero desaparecer yo no creo, por lo menos a corto plazo. Yo no lo veo. Yo no veo que desaparezcan. Al revés, tenemos una regresión. Tenemos herramientas muy buenas que al moverse a la nube se han vuelto un poquito menos buenas en muchas de las cosas que ya se les daba bien. Y nos encontramos en muchos casos con que, ¿qué es eso? Había una regresión. Hemos dado un paso adelante y 3 atrás en muchos sentidos. Y yo creo que necesitas un marco de trabajo en el que poder desarrollar el trabajo lingüístico que sea del tipo que sea. Que cambiarán, que las habrá más sencillas, que las habrá más especializadas, que una misma herramienta no va a hacer todas las cosas que te hacía antes. Vas a tener que saber conocer 3, que cada empresa va a tener la suya. Yo creo que eso va a pasar, pero que desaparezcan, no. Lo que te pasa es que con el Trados te vas a quedar obsoleto, porque como les ha pasado a mucha gente ahora mismo, te lo pasan a la nube porque tienen una serie de necesidades detrás para hacer cosas a otra escala, para integrar servicios que funcionan en nube, y te vas a quedar obsoleto si solamente sigues rezándole a Trados y a MemoQ y a los de siempre. Yo acabo de ver rápidamente por encima el vínculo que has puesto y no se refiere a la ISO. Ah, vale, pues quizá Gökhan quiere hablar. Igual, Gökhan, ¿quieres abrir el micrófono y quieres comentar algo sobre ese enlace? Perdón, que le tengo que abrir el micrófono. Un segundín. Vale. Gökhan. Y Gökhan no está. No está ya entre los espectadores. Vale, bueno, pues Vicente sí quiere intervenir, sí. Por favor, cuando quieras, Vicente. Estás. Yo, mientras tanto, sí puedo añadir que nadie se preocupe mucho por eso de las puntuaciones de la norma ISO, porque la norma ISO lo que da son recomendaciones. Te dice que tienes que hacer la evaluación de las traducciones, pero no te dice exactamente cómo. Te da unas recomendaciones que luego tú adaptas a las necesidades y a tus procedimientos. O sea, no te obliga 100% a pasar por ahí. Eso, que nadie se angustie con eso. Y por tener mala leche, desde el lado del comprador, nos interesaremos por ello mucho más adelante. O sea, va a haber mucha gente que se preocupe por ello, pero vas a seguir, aunque no lo estés usando, vas a poder seguir trabajando y tendremos que ver cómo funciona antes de que se extienda. Está claro. Eso, Vicente, creo que puedes abrir cámara y vídeo si quieres. Vale. Perfecto. No sé si me escucháis. Sí, te oímos, Vicente. Vale, no, que estaba teniendo problemas. Perfecto. Muy bien. Nada, muchas gracias por la charla, muy interesante toda. Yo vengo a hacer un comentario sobre la uberización también. No espero que respondáis
porque aquí cada uno al final tiene que defender su trozo de tarta, ¿no? Y hay un artículo muy interesante del Nunes Vieira que dice que las tecnologías en sí no son problemáticas, sino que es el uso cuestionable, entre comillas, ¿no? Porque al final, cuestionable para quién es, si es para una empresa grande, supongo que yo quiero ganar más dinero y para mí ese uso es positivo. En cambio, para la gente que traduce o proveedores de servicios lingüísticos pequeñitos, tal vez no. Y una cosa de las que he visto aquí es que hay representantes también de empresas bastante grandes, pero también falta un poquito más, a lo mejor, la voz de algún profesional lingüístico también hubiera sido interesante. Como veis, por ejemplo, directamente como persona también que gestiona una empresa de traducción pequeñita o que llega a ser proyectos también, o desde mi punto de vista, a mí me llegan también muchos proyectos de grandes empresas de a ver si quieres tener un volumen grande y deseado, pero el problema es que tú empiezas a hacer números, el Excel o la calculadora de Juanjo, que por ejemplo también lo he tenido como profesor y hace mucho hincapié en eso, los números al final no salen tampoco para ofrecer, es decir, tú como empresario o como persona que quiere contratar a gente también, al final supongo que debes tener también una calidad o debes tener un threshold, ¿no? Donde cortar, de decir, vale, yo podría coger este proyecto y podría coger o conseguir este dinero, pero al final lo que estaría ganando la gente es mínimo, es deleznable. Yo no voy a hacer eso. Entonces también es muy importante, pienso yo, ver ese punto de vista. Y de verdad yo sí que pienso que se está uberizando mucho y debemos ser nosotros también, como empresas pequeñitas, como empresas grandes o directamente como traductores individuales, de saber decir dónde está el límite ahí. Y hablando también de lo de, por ejemplo, de speech to text o cosas así, OpenAI hace poquito publicó Whisper. Cualquier persona con conocimientos de código de poder ejecutar una línea sabe que se puede ejecutar Whisper y que tiene una calidad de traducción increíble. Y se publicó Whisper y a la semana una de estas grandes empresas contactó diciendo: ¿están ustedes interesados en colaborar en proyectos de posedición de transcripciones automáticas? Es decir, la gente de traducción audiovisual, que puede ser la gente que más reticente es a este tipo de tecnologías, bueno, pues no espero ninguna pregunta, sino es solo decir que esto está yendo así y al final también pienso que es parte y papel de las empresas desde niveles pequeñitos a niveles más grandes, colaborar o no colaborar en estas prácticas cuestionables. Eso era mi reflexión. A mí me preocupa mucho una cosa que acabas de decir, lo de ser reticente a la tecnología. Yo es que no lo veo como una opción, nunca lo he visto como una opción. Yo lo he visto de que te tienes que subir al carro, tienes que encontrar cómo lo vas a hacer. Pero ¿qué pretendemos? ¿Que vamos a parar la tecnología? ¿Que algo de todo lo que estamos hablando va a cambiar? ¿Que no nos gusta? Ya te digo, revolución industrial básica, ¿no? Va a seguir pasando, va a seguir habiendo tecnología cada vez más y vamos a tener que adaptarnos. Tenemos que buscar nuevas cosas que hacer. Oye, tú eras traductor y querías traducir siempre, bueno, y ahora pues cambia el mercado, ya te tienes que dedicar a eso, a revisar traducción automática o a entrenar motores. Hostia, bueno, es que no era lo que yo quería hacer. Bueno, para eso tenemos cosas como Tradumática, ¿no? Un poquito esa flexibilidad, esas áreas adyacentes donde te vas a tener que volver bueno si quieres saber más. Hace 20 años... Para mí era, si sabes herramientas de traducción, lo vas a petar, ¿no? Porque todos mis compañeros, ya te digo, yo no era el traductor más brillante, pero coño, dame cualquier herramienta que yo aprendí a usarla, le sacaba jugo, tenía una, tenía otra. El dinero que yo gasté en herramientas de traducción, que como digo yo, no tenía cuando me lo gasté, para aprender y tener esa ventaja competitiva. No me imagino, habiéndome dado la vuelta, y haber dicho, hostia, no, es que esto no me gusta, es que yo no lo voy a adoptar, esto hay que lucharlo. No. Esto me va a pasar por encima y te va a arrollar. ¿Qué alternativas tenemos? ¿En qué se va a convertir mi profesión? ¿Qué cosas hay alrededor que yo pueda hacer y marcar una diferencia? Sun Tzu en el arte de la guerra dice que la batalla la suele ganar el ejército que primero llega, primero porque conoce el terreno y segundo porque ya no tiene prisa. Pues en esto pasa igual. Hay que saber adaptarse un poquito a tu nicho de mercado, por supuesto, con rentabilidad, claro, pues ninguno somos ONGs, ni empresas ni autónomos. Y yo creo que hay que denunciar, creo que hay que llegar a puestos de influencia donde puedas decidir que no haya malas prácticas. Eso sí que es verdad, o sea, nadie está negando que hay mucha gente que lo está pasando mal para llegar a final de mes trabajando en traducción. Eso es una verdad y la sabemos todos, ya te digo. Yo me he pasado de 20 años desde que hice Tradumática, 10 y medio de traductor. Vamos,
comes mierda a expuertas. Perdón por el lenguaje, pero vengo de familia manchega. Pero bueno, ya te digo, te tienes que buscar la vida, y cuando llegues a estar en una situación donde puedas cambiar las cosas, cuando tengas un proveedor, cuando estés trabajando en un LSP, cuando puedas ir a tocarle las narices a Juanjo y decirle, oye, págale más a los traductores que no llegan, y cuando puedas decirle a la gente, oye, 50% de margen en tus tarifas es vergonzoso. Lo vamos a bajar al 30 y el otro 20 se lo vamos a dar a toda esta gente. Dices, bueno, eso no va a pasar. Hay gente que tiene que renunciar a dinero. Sí, así es como se cambian los modelos y así es como se hace un mundo sostenible y más justo para todo el mundo. Por esa razón y por usar mucho el Excel, pues nosotros tenemos cerca de 200 indicadores de procesos, con eso te digo todo. Nosotros decidimos que la producción debe ser interna. El 90 y mucho por ciento de lo que hacemos nosotros se hace internamente. Subcontratamos poco, desde entonces reducen mucho los costes y la calidad es más controlada. Y además ahí puedes seleccionar más, porque nosotros hemos dejado caer una serie de combinaciones lingüísticas que teníamos que nos daban margen 0 o a veces -0 por dar el servicio al cliente. Desde que las hemos quitado somos menos gente y mucho más rentables que antes. Entonces tienes que medir, probar, a veces te equivocas, a veces no queda otra. Bueno, creo que queda patente. Me vas a permitir que ejerza de moderador con el cronómetro en la mano porque bueno, alguno de los contertulios además tenía que marcharse, nos lo había adelantado. Ya veis que las tecnologías ponen sobre la mesa nuevos debates, pero reavivan también debates casi seculares, ¿no? Y podríamos estar aquí horas discutiendo y aprendiendo, ¿no? Me gustaría pediros, para concluir ya la mesa, Olga también ha comentado en el chat, ¿no? Ella misma decía, bueno, al final acabamos, el tema clave acaban siendo las tarifas, las condiciones laborales, ¿no? La educación ética de los clientes, ¿no? Me vais a permitir que os pida unas últimas palabras de conclusión, si os parece, en el orden inverso, por llevar la contraria, al de las presentaciones, empezando por Daniel, Juanjo, José y Carla. Si queréis añadir algo como colofón de esta mesa, y si no es mucho pedir, casi mirando hacia el futuro, ¿no? Hemos hablado del presente, hemos venido de donde venimos. Estamos entre tecnófilos, José, ¿no? Y quizás ninguno de los presentes reticente, ¿no? a esta avalancha tecnológica que se nos está encima. Así que, Daniel, si quieres comenzar con esas palabras de conclusión. Yo sí, podría decir que bueno, yo soy bastante techie en mi trabajo, siempre soy muy lanzado para adoptar nuevas tecnologías y creo que bueno, es el mensaje que me gustaría dar, que creo que siempre es bueno explorar las tecnologías, probarlas, ver qué te pueden aportar, si te pueden aportar productividad, calidad de vida quizá. Así que para mí siempre creo que es en cualquier caso una buena opción, es una inversión probablemente. Y bueno, desde un punto de vista del mercado, nosotros en el centro de traducción cada vez buscamos más perfiles que son estos perfiles un poco híbridos entre lingüista y ingeniero, o por lo menos más técnico. Y esto no ha hecho más que crecer en los últimos años y de hecho creo que es una muy buena salida laboral ahora mismo. Ahora mismo estamos, por ejemplo, externalizando el formato de los documentos. Necesitamos gente que nos ayude con el formato técnico de los documentos. Tenemos cada vez más formato de tipo XML o formatos de sistemas de gestión de contenidos. Así que creo que eso es una vía muy interesante ahora mismo y que desde el punto de vista a lo mejor de un traductor freelance, pues yo creo que sigue siendo muy interesante invertir en tecnologías, en conocimiento técnico de esos documentos, de esos formatos, y que creo que eso siempre tiene siempre revierte de alguna forma y bueno, yo creo que es un poco el camino a seguir y para los estudiantes que nos estén escuchando que no tengan miedo de las tecnologías, de los perfiles técnicos, de igual incluso complementar su formación con ciencia de datos, con inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, porque son perfiles que, al menos en mi ámbito, en el ámbito institucional, estamos buscando continuamente. Muchas gracias. Juanjo. Sí, bueno, yo el consejo, bueno, mi conclusión es que toda esa tecnología no solo no va a desaparecer ni se va a estancar, sino que va a ir cada vez a más.
no es el futuro, es el presente, pero siempre va a estar ahí ese factor humano que a veces te va a permitir añadir esa calidad, ese valor añadido que te puede abrir un nicho de mercado con ayuda de la tecnología, que para mí sin duda es un elemento de productividad si se usa debidamente. Otra cosa ya el uso indiscriminado, ¿no? Digamos que cambiarán las formas, pero no el fondo. Esto ha dado lugar, obviamente, a la aparición de perfiles mixtos con un lingüista pues, que es capaz de abordar cuestiones próximas a lo mejor a la programación con Python o cosas así. El ámbito de la ingeniería lingüística, que es muy amplio, cada vez más amplio. Los servicios de datos. Nosotros hemos tenido algunos proyectos de involucrar, y lo sabe muy bien Manuel, a 90 personas en 2 o 3 semanas para un proyecto de asistentes de voz, ¿no? Por ejemplo, que perfectamente lo puede hacer cualquier profesional de este sector con conocimientos lingüísticos. Entonces, hay que tener la mente abierta ante todo lo que hay y todo lo que va a venir con la inteligencia artificial, porque por ahí podemos encontrar nuestro nicho de mercado y nuestra propia evolución profesional, y probablemente mucho más rentable. A lo mejor incluso con esa no tarifa por palabra. O sea, mente abierta a la tecnología, que no es un enemigo, suele ayudar. Lo digo porque es muy fácil rasgarse las vestiduras al principio porque oyes a los demás, te cabreas con los demás, contigo mismo y con todo el mundo. No, cabeza fría, Excel y a ver qué pasa. Muchas gracias, Juanjo. José. Yo creo, tanto que decir, ¿no? Yo creo que tenemos que ver la traumática a nivel de tecnología. Esto es imparable, o sea, esto no va a ningún lado. Vas a ver más traducción automática, vas a ver, como yo digo, más implementaciones, y creo que la traumática como profesión y como camino profesional es un diferenciador. Lo era antes, lo es ahora y lo va a seguir siendo cada vez más, porque cada vez nos aceleramos más. Que puedes ser un traductor fantástico y centrarte en traducir, vas a tener que tener un componente tecnológico en el cual estás familiarizado con eso, con lo que te mandan, con lo que te manda tu cliente, ¿no? Sea traducción automática, tienes que tener unas destrezas mínimas que no te van a gustar al principio, pero que cuando cultivas te van a hacer súper productivo. Pero luego está la traumática, yo creo, como profesión en sí, que son todos esos puestos de trabajo que estamos aludiendo, donde vas a hacer cosas como gestionar esos sistemas de traducción, ser el human in the loop, que se dice en muchos casos, que puede ser alguien que está controlando que todo salga bien, pero puede ser también alguien que simplemente gestiona y que se dedica a asegurarse que todo llega en el momento que toca, de que todo funcione bien, de que cuando el servidor se les cae a Carla, que están allí para levantarla y volverla a poner en marcha. Todos esos son puestos adyacentes que van a ser muy, muy importantes. Yo me gustaría animar a la gente de que se miren esas cosas, de que tengan esa curiosidad de meterse en esos saraos, porque esos puestos se están creando ahora mismo. Y solamente con traducción automática y dónde usarla, ya tienes montones de cosas. Pero cuando veas una tecnología nueva que suena a algo que te interesa o que parece chulo, como hacer deepfakes para interpretación, interésate, míratelo. A veces con muy poquito conocimiento puedes tener un rol muy chulo dentro de esta nueva industria. No pienses que tienes que ser un experto en algo que se está creando ahora mismo. Yo creo que eso es un mensaje importante. Esto está saliendo ahora y es 80% curiosidad y 20% conocimiento. Los conocimientos se pueden conseguir rápidamente. Te vas a encontrar que en muchos sitios incluso te van a formar, que las universidades se van a ir poniendo al día. El 80% eres tú, material humano. Muchas gracias, José. Carla. Yo creo que voy a repetir un poco lo que han estado diciendo mis compañeros, pero es verdad que es muy importante el estar abierto a todo lo que viene. Y yo siempre cuento la misma anécdota porque creo que ha sido lo que ha pasado en mi vida. Yo en los años 90, cuando quería estudiar traducción, me acuerdo que vi un reportaje creo que era El País de los Negocios o algo así, sobre traducción automática. Y entonces fui a mi padre y le dije, pues yo no voy a estudiar traducción, porque claro, si estudio traducción y llega la máquina y me reemplaza, ya no tendré trabajo. Y mi padre me contestó, pero siempre habrá un humano entrenando a la máquina. Y al final ha acabado siendo lo que yo he hecho en toda mi carrera profesional, tanto en las universidades como ahora en industria, ¿no? Y cuando doy clases, que colaboro con una universidad en España en un máster, y doy clases, siempre cuento a mis alumnos lo mismo. Siempre va a haber un humano que tendrá que entrenar a la máquina y controlarla. De momento no vamos a darles el poder. Así que... Bueno, pues parece que no nos van a reemplazar, ¿no? Ese human in the loop que decía José está ahí. Es muy importante. Os agradezco que hayáis concluido brevemente, pero sobre todo os agradezco que hayáis concluido con una nota de optimismo, de esperanza,
después de darle el repaso habitual al mercado y a las condiciones laborales y en fin, a muchas cosas que hay que mejorar. Pero bueno, creo que sobre todo pensando en los más jóvenes que hayan presenciado la mesa o la presencien en diferido, os recordamos que se publicará un resumen y bueno, os agradezco que hayáis finalizado con esa nota de optimismo, que no solo no nos va a reemplazar la tecnología, sino que sigue siendo una aliada y que se ensancha quizás, ¿no? Gracias a la tecnología, el abanico de posibilidades laborales que se les brindan a los más jóvenes, ¿no? Que se van incorporando al mercado. No sé si Celia, Pilar, ¿queréis añadir algo antes de concluir? Yo por mi parte nada más, la verdad es que la mesa ha sido un lujazo con los diferentes participaciones. Yo creo que se han tocado puntos muy, muy interesantes. Sí que es verdad lo que tú has dicho, ¿no? Que al final la tecnología nos lleva a las viejas debates sobre el precio, el estatus de la traducción, del propio traductor. Pero bueno, la traducción es una profesión en continuo cambio y es normal que estas cosas ocurran, ¿no? Ocurrió, obviamente, como habéis comentado, con las primeras memorias de traducción y está ocurriendo con la traducción automática. Yo soy más de la opinión, soy tecnófila, como bien sabéis, y bueno, soy más de esa opinión. Y daros las gracias, esta mesa ha sido un lujazo y no hace más que cerrar maravillosamente las mesas anteriores que hemos tenido. No sé si Pilar, ¿quieres comentar algo finalmente para cerrar? No os voy a entretener más. Gracias también a Manuel y a Celia por contribuir a la organización de todas estas mesas, a José por el madrugón y a todos los demás, y a José también, obviamente, por esta hora y media tan emocionante y tan interesante. Muchas gracias. Muy bien, Y pues sobre muchas todo gracias. también a los ponentes, que recibiréis todos un certificado de asistencia en breve. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Por otros 20 años. Muchas gracias. Eso, Eso es, enhorabuena. celebrarlo. Venga, adiós. Hasta luego.